El 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Mírame cuando estén listos. Dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes en espíritu. Perdón, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ¿ok? Como dice, pero el fin de todas las cosas se acercan. Sean pues ustedes prudentes en espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Según cada uno como ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, esta parte es la parte práctica de la carta, ¿verdad? Él empieza desde el capítulo 2, versículos 11 y 12, hasta esta parte, con la parte práctica, como lo vimos en los otros estudios que ya tuvimos de Efesios y de Filipenses. Vemos como el apóstol Pablo también tiene una parte doctrinal y tiene una parte práctica. Esto es cómo nosotros debemos de comportarnos ya que somos hijos de Dios, ya que somos cristianos, ¿verdad? Ahora, como les dije, el apóstol Pablo también, él viene y nos trae algo muy parecido en 1 Corintios, y eso lo veremos cuando nosotros estudiemos esta parte. Pero sobre todo dice el apóstol Pedro aquí en el capítulo, en el versículo 7, dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Entonces ese es el contexto en el que el apóstol Pedro nos está hablando de cómo nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios en estos últimos tiempos. Cómo debe ser nuestro comportamiento. Y como les dije, el apóstol Pablo viene en capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios, nos habla acerca de los dones, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo de una manera hermosa viene y en medio de estos dos capítulos nos trae el capítulo 13 que habla acerca del amor, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es lo que nos dice en 1 Corintios acerca de el amor? Ay, es que ya me perdí. 1 Corintios 13. Pero, perdón. Primero establecemos, ¿verdad?, que estos son los últimos tiempos. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, nos dice su palabra: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y yo les pregunto, ¿cuándo comenzaron los postreros días, hermanos? Los postreros días comenzaron a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento hasta ahora estamos viviendo los últimos días, los postreros días. ¿Correcto, hermanos? Entonces, hace 2000 años ellos ya pensaban que que todo se iba a acabar, y ha dilatado 2000 años. Pero verdaderamente nosotros podemos estar mirando que estamos viviendo la última etapa de estos días, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí el apóstol Pedro nos ha presentado como motivación para vivir el evangelio de nuestras vidas diarias el hecho de que el fin se acerca. Y después vemos en el versículo 7 la parte B que dice: sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, la cantidad de nuestras oraciones refleja la profundidad de nuestras vidas, la calidad. Nuestras oraciones reflejan nuestra confianza en Dios, hermanos.
Nuestras oraciones reflejan nuestro diario vivir, ya sea que estemos viviendo para Dios o para nosotros, ¿verdad, hermanos? Nuestra oración refleja cuánto conocemos o no conocemos el carácter de Dios, porque en ocasiones dudamos, en ocasiones tememos de todas las cosas, pero si nosotros conocemos verdaderamente el carácter de Dios, es como vamos a tener una profunda confianza en Él, y entonces vamos a saber cómo orar con Él, ¿verdad? Algo que me impacta mucho, el comentarista Jonathan Edwards dice, en cuanto a esta porción de la oración, pone como título, antes de este comentario pone hipócritas en la tarea de la oración, y créanme que eso me pegó primeramente a mí duro. Dice, el espíritu de un convertido es un espíritu de fe y de confianza en el poder y la sabiduría y la misericordia de Dios. Nos está diciendo que un verdadero creyente necesita estar orando en un espíritu de fe y de confianza. ¿En quién? En el poder, en la sabiduría y en la misericordia de Dios. En otras palabras, no solamente Dios puede hacer cosas, ¿verdad? Porque tiene el poder. No solamente Dios es sabio para hacer mucho mejores cosas de las que le podamos pedir, pero Dios tiene misericordia para verme en mi dificultad y obrar conforme a mi necesidad, ¿verdad, hermanos? Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza, en su misericordia y en su sabiduría. Ahora, y naturalmente, ese es el espíritu en el que expresamos nuestras oraciones. Y algo que el pastor Miguel Núñez dice, la oración no es nada más que la fe expresada. Así es que vamos a vivir en los últimos tiempos por fe. ¿No dice la Escritura que el justo por la fe vivirá? ¿Y cómo lo vamos a expresar? Pues en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la respiración del alma puesta en palabras. Y eso me vuela la mente, es algo bien hermoso, ¿verdad? Una vez más, la oración es la respiración del alma puesta en palabras. Y nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Y lo vemos en Lucas 6, del 12 al 13. Jesús oró toda la noche, hermanos. Ahora, Jesús oró, suplicó y clamó con lágrimas. Lo vemos en Hebreos 5, 7. Jesús oró desde la cruz pidiendo ¿qué? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Él supo orar con un espíritu prudente, sobrio. Lo que Pedro nos está diciendo es que en estos tiempos difíciles tenemos que orar de una manera intensa, guiada por el Espíritu que mora dentro de nosotros, ¿verdad? Una oración confiada ¿en qué? En la soberanía de Dios. Eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos pidiendo una cosa y no la recibimos y nos molestamos y no sabemos que en la soberanía de Dios Él nos va a dar algo mucho más o mejor de lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, el apóstol Santiago, ¿qué dice? Que debemos orar ¿con qué? Con fe. Esto me acuerdo mucho de hace unos años un salmista estaba muy enfermo, estuvo muy en las redes sociales y todos pedían que oraran, ¿verdad? Que oraran con fe. Y un momento donde culpan a la gente y le dicen, es que no lo salvó Dios porque no oraste con fe. Y eso no tiene nada que ver, porque la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Nosotros lo pedimos que lo sane, ¿verdad? Y en la soberanía de Dios es llevárselo allá en un lugar donde ya no hay más dolor, no más llanto, no más, ¿verdad? No va a estar el pecado, que es lo que nos trae todo ese tipo de cosas en nuestra naturaleza. Ahora el versículo 8 comienza como diciendo, sobre todo, sean fervientes en el amor los unos para con nosotros, pues el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Y dice sobre todo. Recuerdo que Pablo habló de la oración
después nos viene a hablar del amor y termina hablando acerca del servicio, ¿verdad? Y el amor es el hilo conductor de todas las piezas que sostienen y son unidas por Él. Y si Él no existe, nada de las cosas pueden existir. ¿Correcto? Lo vemos, como les dije, lo veremos más adelante en el estudio de Primera de Corintios, cómo Pablo aborda el tema, y como se los dije en los capítulos 12 y 14, pero en medio viene a poner Primera de Corintios 13. ¿Y qué dice en Primera de Corintios 13:1? Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena o címbalo que retiñe. ¿Qué dice? Vengo a ser como nada. Ahora, versículo 2 dice, si tuviera profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice que soy? Nada soy, nada soy. Con razón Pedro viene y dice, sobre todo el amor. ¿Y qué dice el versículo 3? Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, hermanos, ¿no? Ahora, ¿qué dice en 2 de Corintios 13:5? Recordemos una cosa, como buen evangelista, lo que el Señor me viene a traer primeramente es que tenemos que ver cómo estamos nosotros. 2 de Corintios 13:5, ¿qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, no sea que no conocéis en vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, yo te voy a decir una cosa, hermano. La forma como nos enseña la Biblia es que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y esto va contra nuestra naturaleza humana, hermanos. ¿Por qué? Porque primero nos amamos ¿a quién? A mí, primero yo, luego yo y al último yo. Y cuidadito si me miras mal, cuidadito si me haces una... ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, recuerdo, ¿verdad?, que en una ocasión pasada me hicieron gestos, me hicieron mal, y yo fui a llorar con uno de mis hermanos, ¿verdad?, pensando que me iba a dar déjalos, son malos, y lo primero que me dice, me voló la cabeza, me dice, ámalos. Y yo venía casi llorando de lo que me acaban de hacer, y ¿cómo me vas a decir que los ame? Pero no es posible. Pero es que como a ti no te lo hicieron, por eso me dices bien fácil, ámalos. Y me fui a mi casa 2 semanas, hermanos, pasé 2 semanas hasta que le pedí perdón al Señor y entendí de lo que se trataba. Cada vez que nosotros amamos, ¿a quién nos parecemos más? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el ADN del pecado, ¿qué es? Es el egoísmo, el yo, el mí. ¿Y cuál es el antídoto contra el pecado? El amor. ¿Por qué? Porque como dice, el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Por eso Jesús una vez más nos llama a terminar con esto. Cuando nos dice en Lucas 9:23, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿cuál es el distintivo de un cristiano, hermanos? El Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ese no se ve. ¿Cuál es el distintivo que sí se ve? El amor. El amor es el único distintivo que sí se puede mirar, ¿cierto, hermanos? Ahora, con el amor contraatacamos el egoísmo. Ahora el amor te hace pensar en los demás primero, antes que en ti mismo. Y la prueba la podemos ver en el buen samaritano, ¿verdad? Como le dije ese día a mi hermano, me decía, ámalos. Es que no puedo amarlos como mis hermanos. Me dice, bueno, si no los puedes amar como tus hermanos,
ámalo como a tu prójimo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si no lo puedo amar como mi hermano, menos lo voy a amar como mi prójimo. Y recordamos la parábola que el Señor viene y les trae a los que le venían, que lo estaban juzgando, ¿verdad? Y les trae la parábola del samaritano y viene y les dice cómo viene un sacerdote y lo ve y pasa. No, yo no me voy a contaminar con este hombre, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que leer. Pero ¿qué hay con el amor? ¿De qué te sirve leer? ¿De qué te sirve conocer? ¿De qué te sirve saber la palabra? Si no vas a mostrar el amor a este hermano. ¿Cierto, hermanos? Ahora, como les dije, la parábola el samaritano. No lo ames como tu hermano, ámalo como tu prójimo. Pero sabes que no lo puedo amar como mi prójimo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Ámalo como a tu enemigo. ¿No nos podemos zafar? No podemos. ¿Por qué? Porque nos pide que nos amemos como hermanos, que nos amemos como prójimos, y al fin de cuentas, si no, pues, entonces ámalo como tu enemigo. Es donde vamos a caer nosotros rendidos ante Él. ¿Correcto, hermanos? Bueno, ¿qué nos dice Jesús en Mateo en este aspecto? En Mateo 5, del 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás a tu hermano? ¿Y qué les dice Jesús? Pero yo os digo, amáis a vuestros enemigos y bendecirlos, a los que os maldicen, haced bien a aquellos que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿cuál va a ser el distintivo de que somos hijos de Dios? El amor. El amor, ese va a ser el distintivo. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a mostrar el amor a Dios? Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Acompáñenme al capítulo 14 del libro de Juan. Capítulo 14 del libro de Juan, versículos 15 y 17. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, en el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven, ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Hermanos, ahora, ¿qué nos dice ahí mismo en ese capítulo, en los versículos 21 al 23? ¿Qué nos dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí y por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo es que se va a manifestar a nosotros? Y lo vemos en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra y la guarda, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, si tú amas a Dios, lo vas a obedecer. Y por ende, si tú lo amas, Él te va a amar y el Padre te va a amar. Y entonces ellos dos van a venir y van a hacer morada. ¿Dónde? Dentro de ti. Entonces ese es el distintivo de nosotros como cristianos. Ahora, esa es mi invitación. Si no puedes amar a tu hermano, entonces tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayuden, ya sea que no seas cristiano todavía y estés engañado, o ya sea que seas cristiano y que no has podido, pídele perdón a Dios. Él es el único que lo puede hacer. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le va a lavar los pies? Le dice, Pedro, tú no me los vas a lavar. ¿Por qué? Porque sabía que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Le dice, si no te lavo los pies, no tienes lugar, conmigo. Y le dice, entonces lávame hasta los pies, la cabeza. Y le dice, el que ya está limpio no tiene más que lavarse los pies. Entonces, si tú no has podido en este momento todavía amar a tu hermano, yo te invito a que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios. Ahora, para que entiendas quién es el que va a hacer todo el trabajo en ti,
Te pido que me acompañes a Ezequiel 36. Por favor, hermano. Ezequiel 36. Y una vez que nosotros nos arrepentimos, fíjate lo que Él va a hacer en nosotros. Ezequiel 36 del versículo 25 dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestras carnes ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que los pongas por obra. Así es que el único que puede hacer que lo obedezcamos es Él, si nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra alma a Él y hemos puesto nuestra fe en Él. Así es que, hermanos, te invito a que ores y que le pidamos perdón al Señor en este momento, si hay algo todavía dentro de nuestros corazones. Bendito Padre, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, alabándote, bendiciéndote. Te suplico, bendito Padre, en este momento, Señor, que me perdones. Vengo a arrepentirme, Señor, de cada uno de mis pecados. Ayúdame con esto que no puedo, Señor. Hay algo que todavía traigo cargando. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Y aquí dice en Primera de Pedro, Señor, yo que más adelante, hablando acerca de los dones, dice que lo vamos a hacer en tus fuerzas, porque en las mías yo no puedo. Tengo que ser honesto, Señor. Yo no puedo en mis fuerzas. Te pido que me perdones, Señor, y pongo mi fe en ti, bendito Padre. Gracias te doy. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.